Entonces, vamos a ver cuál es la realidad del tratamiento interceptivo de pacientes clase 3 de esqueletal con anclaje óseo versus anclaje dento soportado. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver en qué nos puede ayudar. Vamos primero a tratar qué es una clase 3, cómo se encuentra la clase 3, si es que es lo mismo una clase 3 que otra, todas sus variaciones. Entonces, la inspiración existe, pero siempre nos tiene que encontrar trabajando. Si es que nosotros estamos sin enfocarnos en lo que vamos a hacer, puede ser que la inspiración llegue, pero no tengamos en qué enfocarla, ¿sí? Entonces, lo que yo recomiendo es que siempre estemos buscando algo que nos apasione referente a lo que nosotros hacemos y nos puede llegar el momento exacto en que nosotros vamos a cumplir todo lo que hemos querido. Por ejemplo, yo cuando deseaba mucho ser ortodoncista, yo trabajaba ya con una ortodoncista, la doctora, dando gracias a Dios, em, desde mi punto de vista, ella nunca me quiso enseñar ortodoncia, me enseñó a pegar brackets, como que para ayudarle a hacer una reposición, saber ver, diferenciar, hacer cambio de ligas, que ella me diga qué arco tengo que poner, cuándo tengo que poner, me enseñó a hacer un doblez, cosas básicas, ¿sí? Pero ella nunca me enseñó. Y cuando yo le preguntaba, en ese momento de mi vida, yo pensaba que era como que coña, sí. O sea, yo decía, chuta, qué coña. Porque yo le decía, oye, y para tal cosa, para tal cosa. Y ella me decía, cuando estudies la especialidad, ahí te han de dar. Y era como que en mi cabeza no entendía el por qué ella no me quería ayudar o no me quería decir ciertas cosas. Pero luego, cuando yo me encontré compañeros, ex compañeros míos de pregrado, trabajando y ellos ya ponían ortodoncia y hacían casos fatales, yo entendí el por qué ella no me quiso enseñar. Primero, se coge algo más de dinero, o sea, como ustedes bien saben, para hacer mucho dinero de general, sí es un poco más complicado que hacer dinero de especialista. Entonces uno se acostumbra a coger dinero y puede que tome malas decisiones en la vida, lo que nos lleve a no tener la oportunidad de ser especialistas. Y si bien hay gente que puede estudiar muchísimo y comparar sus conocimientos a los de alguien que estudió la especialidad o inclusive ser más que la persona que siguió la especialidad, em, no se da siempre, o sea, no se da en el 100% de los casos. Medio aprenden algo y ya lo replican y a veces lo replican mal, ¿sí? Yo soy muy creyente de que una persona, antes las especialidades no existían. O sea, cuando el doctor Rod estaba comenzando, las especialidades no existían. Entonces, él buscó más información, fundó la escuela de ortodoncia, comenzaron a salir especialistas. Aquí en Ecuador no había muchos especialistas hasta hace 15 años. Habían especialistas, pero no en en la gran cantidad que hay hoy. Y habían odontólogos generales que hacían muy buenas ortodoncias porque seguían diplomados de 3 años, de 2 años y medio, donde tenían contacto frecuente con los especialistas que les enseñaban, aparte se dedicaban a leer un montón. Y por mí, mientras tengan toda la información bien clara y tengan eh, su conciencia tranquila de que han estudiado mucho, de que están seguros que están haciendo las cosas bien, me parece que está bien que quieran seguir en su camino profesional, pero siempre actualizando conocimientos, porque hasta hace un tiempo, cuando yo era estudiante, estaban muy de moda los turbo bytes.
¿Qué son los turbobites? Son topes en los dientes anteriores para un levante de mordida porque tenían mordida profunda. Con el tiempo, con las radiografías, se evidenció. Y yo hasta el día de hoy, que le atendí a una colega, le saqué los turbobytes y le dije, a ver, tomemos una radiografía. Y ella tenía su radiografía de hace unos meses. Ojo, yo no puse esa ortodoncia. Ella me dijo que le ayude continuando porque no se sentía conforme. Y como es colega, accedí. Entonces, hoy que se toma la radiografía, reabsorción radicular, pero una reabsorción radicular que ya es evidenciable. He tenido muchos casos que los turbobytes hacen un exceso de fuerza en la parte anterior que los dientes anteriores no están dispuestos a aceptar y comienzan a tener reabsorción radicular. Entonces, por más que yo en el pregrado, perdón, en el posgrado haya aprendido muy bien a poner turbobytes, sé qué tipos de turbobytes pueden ser metálicos, prefabricados de composite, fabricarlos yo mismo en resina. Con la evidencia científica actualizada, yo sé que eso ya no sirve. Entonces, el camino, la curva del aprendizaje debe ser constante. No debemos aprender algo y quedarnos y confiar ciegamente en que eso ya pasó, en que eso es lo mejor. Inclusive hay gente que está estudiando los efectos adversos del MARPE como para quitar el MARPE de la ecuación. Imagínense, el MARPE es algo que aquí en Ecuador recién se está promocionando cursos aquí en el país para tratar este tipo de aparatos. Y hay gente que ya quiere evidenciar que el MARPE no sirve. Entonces, hay que ir siempre de par con la información. Por más que ustedes cojan cualquier curso, por más que ustedes se hayan sentido bien en el curso, la información siempre va mejorando, pueden sacar nuevas cosas que sean mejores. Eh, por ejemplo, nosotros hacemos cursos de MBT puro, hacemos cursos de ROD puro y luego con el tiempo nos damos cuenta que hay técnicas híbridas que son mucho mejor o que saquen un nuevo tipo de secuencia de arcos que nos va mucho mejor o en la metalurgia pueden mejorar las aleaciones metálicas y comenzar a mejorar en varios campos la ortodoncia. Entonces, mientras ustedes se actualicen, todo bien. Algo que indican también mucho en el posgrado es a saber investigar, ver fuentes confiables, saber en qué debo confiar, en qué no debo confiar, y eso también me parece algo muy bueno de la especialidad. Entonces, lo que yo les recomiendo es que si no tienen la oportunidad de entrar a un posgrado, como bien me lo supieron mencionar, que tienen múltiples ocupaciones, ya tienen otras obligaciones y tienen que también tener dinero, lo que yo les recomiendo es que siempre busquen información actualizada y que sea una buena información para que sus conocimientos vayan mejorando y puedan aplicarlos de alguna manera. Perfecto. Entonces, si es que nos ponemos a ver desde mucho atrás, en 1931, recién nosotros teníamos craniometrías. Entonces, nosotros sabemos que las craniometrías no son muy confiables porque nosotros tenemos tegumentos epiteliales, tenemos tejidos, tenemos músculos que van a hacer una variación en las mediciones. Entonces, el conocimiento aplicado para esa época no es el mismo conocimiento aplicado para hoy, porque si ustedes se ponen a ver un montón de caras, un montón de radiografías, van a darse cuenta que radiografías que se ven peores que otras, personalmente no se ven tan mal. ¿Y por qué no se ven tan mal? Porque el epitelio de las personas, los perfiles, los tejidos mejoran esa apariencia que tienen las personas. Espérenme un minuto, por favor, ya me vuelvo a conectar.
Perfecto, es bueno. Ya. Ahora, con todos los análisis, los estudios que nosotros tenemos el día de hoy, con tanta información que ya nos han dejado los, eh, los estudiosos, los doctores que se dedicaron a investigar, nosotros ya podemos diferenciar entre clases 3 o falsas pseudoprogenies, que esto es algo que por lo general sí me han llamado muchas veces confundidos en que el paciente es un paciente clase 3 verdadero. ¿Por qué podemos tener nosotros esto? Como ustedes observan en ese paciente no tiene los laterales todavía, ¿sí? O el lateral derecho es atípico, es un diente que tiene microdoncia, ¿sí? Lo ubicamos, perfecto. El diente izquierdo del paciente, el que se encuentra a nuestra derecha, se encuentra con un diente de diferencia de su línea media. ¿Por qué? Porque posiblemente puede haber agenesia de ese lado. Entonces, el hecho de que nosotros no tengamos un diente o tengamos dientes más pequeños hace una constricción del hueso, hace que el hueso se presente mucho más pequeño. Entonces, si nosotros tenemos un hueso mucho más pequeño, va a estar casi a la misma altura de nuestro maxilar. Al momento que el paciente es vis a vis, al momento que el paciente choca incisivos superiores con incisivos inferiores y tiene curva de Spee, como ustedes pueden ver, no tiene contactos posteriores cuando choca los dientes anteriores, es súper incómodo y va a ser doloroso para el paciente el hecho de chocar así. Inclusive, cuando un paciente tiene vis a vis, van a encontrar mucha más reabsorción. Si el paciente muerde vis a vis, lo que va a ocurrir es que el paciente, por la molestia, por el dolor, protruya su mandíbula, haga hacia adelante su mandíbula y muerda con molares para tener mayor estabilidad oclusal. Pero el paciente no es clase 3, el paciente es clase uno que muerde vis a vis por alguna deficiencia anterior. El momento que nosotros diagnostiquemos esto, tenemos varias opciones de tratamiento. Una de las opciones de tratamiento es poner resina en sus cuatro dientes inferiores, ferulizándolos, poniendo en el borde incisal y haciendo una pista hacia atrás. ¿Para qué? Para que el paciente en las noches, porque por lo general el paciente en las mañanas sí va a ser para adelante porque igual le va a seguir molestando el chocar. Pero en las noches, varios contactos, múltiples contactos que haga entre la mandíbula y los incisivos superiores van a hacer que los incisivos superiores se proinclinen y los inferiores se retroinclinen un poco, descruzando esa mordida y haciendo que el paciente ya muerda normalmente. Ahora, nosotros, ¿qué atacamos cuando hicimos eso? Nosotros atacamos el efecto de un problema. Nosotros todavía no hemos atacado a la causa, ¿verdad? Nosotros atacamos al efecto, nosotros atacamos a nosotros atacamos a lo que pasó. Pero, ¿cuál fue la causa? Supongamos que en este caso la causa fue em, que no tenía el diente, agenesia del diente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Idearnos para poner un mantenedor de espacio, ¿sí? Podríamos usar, después de que ya proinclinamos, una técnica 4x2, poner brackets
en los tres en este caso, en el incisivo lateral, en los dos incisivos centrales y en los dos molares para unir los dos incisivos centrales, dejar el espacio y buscar algún tipo de mantenedor de espacio. Ahora, mantenedores de espacio para ese caso hay un montón que se pueden idear, hay un montón que se podría hacer con los técnicos. Se podría poner inclusive una flex, pero especificarle al paciente que es solo para mantener. Otra cosa que se podría hacer, no les voy a preguntar, yo ya les dije, ya deberían saber porque yo sí les dije, pero otra de las cosas que podríamos hacer es al momento que nosotros cerramos el espacio, viene el incisivo hasta aquí, en esta zona de aquí nosotros podríamos poner un mini implante y hacerle una coronita falsa, con un mini implante que nos sirva como matriz funcional, una coronita falsa para que nos mantenga el espacio y ya no deje que este diente se distalice. Otra cosa que deberían comprobar es el frenillo. Si es que Doc, el punto de disculpe inserción es muy posterior, mandar, disculpe una dímelo. preguntita. En el caso del microimplante, que se puede hacer como matriz funcional, no importa la edad. Claro, dime. Eso digo, si es que, o sea, si es que se coloca un microimplante como matriz funcional, no importa la edad, no tiene nada que ver la edad, no importaría la edad. No, exactamente. Eso es lo bueno, que no, que el paciente como es joven, tú le puedes poner un mini implante, pero no un implante. Doc, una ¿Me escuchas, pregunta. Bernie? Sí, perdón, de un mini implante. O sea, Doc, implante no, un mini implante, sí. Ya te Pero atiendo, Carlos. Déjame acabo con Bernie y de ahí ya te atiendo. Sí, eso digo, no ¿por qué? importaría la edad. No, ¿por qué? Porque un mini implante no hace osteointegración. Entonces, como el mini implante no hace osteointegración, el mini implante no se va a ver muy comprometido con el hueso. Y el mini implante puedes tenerlo máximo, hay reportes que hasta 10 años, sin que cause nada. Obviamente sin puntos de contacto y con un paciente que sea consciente de que eso es un mini implante. Ya, gracias, doc. Porque obviamente a esa edad no le vas a poder poner un implante. Igual te va a tocar todavía mover dientes. Entonces, el implante sí tiene que ser pasado los 18 años. Tiene que ser el paciente ya más grande para poder poner el implante. Entonces, el mini implante nos va a guardar el espacio para la rehabilitación posterior. Ahora Doc, sí, igual dímelo, ahí se Carlos. podría, doc, la última, igual ahí se podría colocar, por ejemplo, una ortodoncia normal, manteniendo igual el mini implante con la coronita, e igual se podría hacer una ortodoncia normal. No tendría nada, no habría ningún problema ahí. Profesor. ¿Cómo están? Se me desconectó, lo siento. ¿Ya me escuchan? sí, Doc. A ver, Carlos, ahora sí, puedes decirme tú. Mm, Bernie le estaba preguntando algo, Doc. Doc, bueno, yo le comentaba, si es que, por ejemplo, el pacientito se le coloca el mini implante y todo eso, ya cuando esté en una edad como para una ortodoncia definitiva, no va a haber ningún problema que el mini implante esté ahí. Puede seguir manteniendo el espacio mientras se O realiza sea, la no, ortodoncia.
El mini implante en sí no te mantiene el espacio, el mini implante te mantiene el hueso, lo que te mantendría el espacio es la restauración que le hagas, o sea, la Claro, coronita falsa que le hagas. exacto, ya. O sea, sí, pero me refiero a, se puede igual normal trabajar, digamos, se puede trabajar normal con una ortodoncia definitiva. Si es que tú no le vas a acercar a los dientes al mini implante, sí. Ya, 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 si es que tú no gracias. les vas a acercar, sí puedes tenerlo ahí. Inclusive puedes usar el mini implante como anclaje para tratar de hacer cualquier biomecánica. Ya, gracias. Ahora sí, Carlos, dímelo. Doc, una pregunta con respecto a la parte de donde usted habló del frenillo. ¿Cómo se llega a tratar esa parte más específica en el caso de ortodoncia? Porque he sabido de casos en los que, por ejemplo, pasa un tiempo y uno se descuida de la ortodoncia y esa parte tiende a hacer que las piezas otra vez vuelvan a su misma posición. Creo que es por lo que está queratinizado el tejido. Eh, ¿Usted pondría en la parte de atrás igual una contención o cómo trabajaría? Porque siempre me ha quedado esa duda, doc. Tienes que mandar a cortar el frenillo con el periodoncista. Pero, y cuando es muy abajo, porque he visto que la parte de ahí es súper queratinizada y así se mande a cortar. Creo que tiene más tendencia esta parte, no, no recuerdo muy bien si me decían en la universidad que tenía un poquito más de tendencia que las personas afro tenían más este problema y se volvía complicada la ortodoncia por esa parte. Sí, o sea, si es que ya te tienen un diastema central, tú tienes que evaluar hasta dónde está el sistema central, porque el sistema labial, tú tienes que jalar el labio al momento que haces para adelante. La papila interdental en la parte de atrás, vas a ver cómo se isquematiza, porque el tejido está hasta la parte posterior. Entonces, al momento de tú traccionar, todo eso se jala para adelante y vas a ver cómo se tracciona y tienes que mandar a cortar. Y claro, una vez que hayas acabado el tratamiento, igual tienes que ponerle la contención. Pero bastaría que tú en los dos incisivos centrales pongas un pedazo de, de alambre Braider, alambre coaxial desactivado para poderle poner en la parte posterior. Solo en los dos dientes, no hace falta que pongas en todos los dos dientes, es para que no se abra y el resto de la contención que mandarías arriba, removible. Ya, doc, gracias. Pero segurísimo, sí, 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 resolví tú. sí, sí, la entendí, justamente. Por eso le pregunté esa parte, porque más o menos tenía un poco de duda. He visto casos que fallan bastante la ortodoncia después de un tiempo. Entonces, siempre han dicho como que cortar el frenillo y todo, pero igual, he visto que igual tiende a moverse un poco más los dientes y por esa parte era como que no se me quedaba la duda de que si había cómo poner una contención o algo. Pero como ya me respondió, gracias, doctor. Sí, pero verás que muchas de las veces no va a ser un problema de recidiva también por el frenillo. Puede ser también por un hábito de lengua. Y el hábito de lengua, como choca contra los dientes, va a abrir diastemas entre los dientes. No siempre puede ser por frenillo. Entonces, de eso también tienes que evaluar, que si tu paciente no cambia el hábito de lengua, vas a tener un problema. Y realmente el hábito de lengua no le vas a tratar tú. Puedes ayudar a tratar, pero eso es más competencia de un fonoaudiólogo. Listo, doc. Perfecto. Entonces, entendidísima la clase 3 falsa o pseudoprogenie. El paciente no es clase 3, el paciente hace un punto de contacto prematuro que sería incisivo en este caso y por eso reposiciona la mandíbula hacia adelante. ¿Cuál es el problema de que ustedes no detecten la clase 3 falsa o pseudoprogenie? El problema va a ser que con el tiempo el paciente va a tener una clase 3 verdadera. ¿Por qué? Porque en esto se basa el tratamiento de la clase 2, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tratamiento de la clase 2? Protrusión mandibular. El paciente que tiene muy atrás la mandíbula, nosotros le ponemos hacia adelante la mandíbula y la mandíbula va a terminar creciendo en esa dirección por estímulo.
Entonces, si nuestro paciente tiene una clase 3 falsa pseudoprogenie, con el tiempo va a terminar siendo una clase 3 verdadera si no se trata. ¿Por qué? Porque hubo un estímulo de crecimiento a la mandíbula para que se encuentre adelantada. Ojo con eso. O sea, ustedes ven que ya hay erupción y ven esto, mueven la mandíbula, hacen que el paciente em, se ponga suave la mandíbula, pueden ponerle unos 5 minutos algodones, que esté abierto la boca, que esté bastante abierto como para que la musculatura deje de estar contraída, sacan y lo posicionan. Si es que ustedes tienen más posibilidades y pueden comprarse un TENS, pueden desprogramar la musculatura o pueden tratar también de llevarse a una posición central del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea con laminillas de Long, en este caso no hilos de roca, porque el hilo de roca hay que poner entre los dientes y ese diastema no va a permitir que el hilo de roca se encuentre ahí. Un jig de Lucía, pero ya les digo, para mí más fácil es llevar a una posición posterior después de que el paciente haya reposado, empujando con la mano y viendo si es que llega a el vis a vis. Como si llega al vis a vis, el paciente tiene una clase 3 falsa. Entonces buscaríamos una manera para proinclinar los dientes de adelante que deje de tener ese contacto. Ahora, tenemos una mordida cruzada anterior. Esta mordida cruzada anterior es dental. Si ustedes se fijan, el resto de dientes hace contacto y en la parte anterior sí hay una mordida cruzada solo dental. ¿Por qué se dio esto? Igualmente, porque ya hay una ausencia de lateral. Como hay una ausencia de lateral, lo que pasó es que esos dientes no tuvieron el estímulo para irse a donde debían estar y se cerró el espacio entre los dientes. Por eso pueden ver un canino en clase 2, los incisivos centrales muy juntos a este, pero retroinclinados, no necesitan más espacio porque no hay un diente y estamos con una mordida cruzada anterior. Espérenme un minutito. Ya, lo siento mucho. Lo que pasa es que no estoy en mi casa en Riobamba y estoy en Quito. Entonces, eh, disculparán. Ya.
Esta mordida cruzada anterior también nosotros sabemos que no es esqueletal, es dental. Si es que yo proinclino, abro el espacio para poner el lateral solito, los dientes se van a proinclinar y voy a poder em, arreglar. Otra cosa, como mis caninos no están por detrás, los caninos son unos indicadores de que yo voy a tener éxito en el tratamiento porque la raíz del canino va a ayudar a empujar hacia afuera mis incisivos centrales. Así yo no abro el espacio. Y lo que podría hacer en ese caso es tratar de maquillarle al canino como lateral, dejar el premolar como canino, el segundo premolar como primer premolar, la cúspide mesiovestibular del primer molar como segundo premolar y eso sería una clase 2 molar. ¿Ya? Le dejaría al molar con clase 2 y maquillaría la parte anterior. ¿Qué hay como hacer? Pero en este caso, para mí, más factible fue abrir, poner el implante posteriormente. Ahora, tenemos clases 3 esqueléticas, es decir, una progenie verdadera. Esto es una displasia esquelética en la cual se ve afectada la relación maxilomandibular. ¿Cómo podemos nosotros ver que esto es verdadero? Nosotros podemos ver que esto es verdadero con análisis, ¿sí? Análisis tomográficos, análisis radiográficos. Vamos a encontrar profundidad facial, vamos a encontrar ANB, vamos a encontrar el width verdadero. Entonces tenemos varias medidas que nos van a poder indicar si es que nosotros tenemos una deficiencia de clase 3 esquelética. Entonces, em, debemos también tener en cuenta cómo se nos presenta la radiografía. Si es que la radiografía, el paciente está posturalmente como, supongamos que es una pseudoprogenia. El paciente para tomarse la radiografía mordió para adelante. No está en el vis a vis que es. El paciente mordió para adelante. Nos va a dar una falsa interpretación de que el paciente tiene la mordida hacia adelante, porque no nos estamos fijando dónde está el cóndilo y la cavidad glenoide. Pero si nosotros le revisamos al paciente y le enseñamos cómo debería tomarse la radiografía y avisamos al centro radiológico que necesitamos una radiografía con una buena posición o primero tratamos de proinclinar los dientes y ya nos damos cuenta de que el paciente tiene vis a vis. ¿Por qué? Porque si el paciente muerde vis a vis, lo que va a pasar es que abre un poquito la mordida y eso nos va a cambiar los ángulos de relación maxilomandibular. ¿Sí? Entonces, nosotros deberíamos primero tratar la pseudoprogenie y luego ver si el paciente sí tiene una clase 3 esquelética verdadera. ¿Cuál sería nuestra justificación? Que primero vamos a mover dientes. ¿Por qué? Porque los dientes, más adelante en esta presentación dice que los dientes son recursos naturales no renovables. ¿Qué es un recurso natural no renovable? Es un recurso que nosotros encontramos en la naturaleza que una vez que se acaba no se vuelve a formar, no se vuelve a presentar. Entonces, si es que nosotros tenemos un recurso natural no renovable en nuestro esmalte, una vez que se desgasta, este solamente le podemos hacer restauraciones. Cuando nosotros le hacemos restauraciones, las restauraciones, como ustedes saben, son prestadas. No hay una restauración que sea definitiva para toda la vida. Pero el esmalte muy posiblemente puede
servir muchos años más que cualquier restauración. Entonces, nosotros como odontólogos, nuestra prioridad es mantener los tejidos dentales intactos. Y si nosotros ya tenemos mordidas como la vis a vis, mordidas como la clase 3 que nos dañan nuestro esmalte, nuestra prioridad es corregir eso para luego tratar cualquier cosa. Entonces, nosotros no le vamos a decir a los padres que primero deben hacerse cualquier otro tratamiento antes que corregir eso. Esa puede ser nuestra excusa para que nosotros primero tratemos y luego mandemos los exámenes. En caso de que nuestros exámenes complementarios imagenológicos nos den positivo al defecto maxilomandibular, un defecto anteroposterior, lo que nosotros debemos hacer es observar si el defecto es maxilar, mandibular o combinado. Si es que el defecto es maxilar, nosotros lo podemos tratar. Si es que el defecto es mandibular, tenemos que tener mucho cuidado y observar o preguntar todos los antecedentes familiares para observar si ya tenían este problema, porque en caso de que sea un problema genético, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros solo podemos observar, tratar de mejorar la relación y observar, porque no le vamos a parar el crecimiento con mentoneras. Eso del uso de mentoneras es falso. No se equivocarán. Ahora, hay varias cosas más en juego. Lo que nosotros vimos el día martes, si es que el análisis de BERT, si es que el paciente es dólico o es braqui. Un paciente 3 braquifacial es un poco más fácil de maquillar. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un crecimiento antihorario, el cual, si nosotros hacemos extrusión de molares, la mandíbula va a girar hacia atrás y hacia abajo, disminuyendo el ángulo em, ANB negativo. Podríamos llegar de un -3 a 0, por ejemplo, con extrusión posterior. Sí, si es que nosotros hacemos una extrusión, le vamos a alargar un poco la cara al paciente, pero no va a perjudicar porque el paciente no era un paciente vertical, no era un paciente que ya tenía la cara larga, era un paciente que tenía la cara ancha, más ancha que larga. No, no realmente más ancha que larga, o sea, no es que tiene la cara súper rectangular, pero es un paciente que sí es de cara bastante ancha y que va a aguantar las fuerzas. Por eso el análisis de BERT. Sí, es por eso que todo esto es un proceso. Ahora, si el paciente es dólico, eso quiere decir que el paciente ya tiene la cara larga. Si nosotros hacemos extrusión de piezas posteriores, vamos a terminar girándole mucho más al paciente y alargando esa cara. Entonces, nosotros debemos saber el patrón facial del paciente para tratar de intervenir, sí. Porque si nosotros a un paciente dólico le hacemos más dólico, de dólico suave le pasamos a dólico severo, el problema lo creamos nosotros. Ahora, si a un paciente braquifacial lo pasamos a braqui suave o a meso, no tenemos ningún problema porque el paciente va a seguir teniendo características faciales de braquifacial, solo que le alargamos la cara un poco y maquillamos, porque realmente la clase 3, ¿cómo se maquilla? Con una rotación de la mandíbula hacia abajo y hacia atrás, con proinclinación de dientes superiores y retroinclinación de dientes inferiores. Entonces, el doctor
Anderson, en 1973, nos describe tres tipos de verdadera progenie. Tipo uno, incisivos maxilares y mandibulares con buen alineamiento, pero borde a borde o ligeramente cruzados. Tipo 2, dientes anteriores maxilares bien alineados con incisivos mandibulares apiñados y lingualizados. Mucho ojo con esto. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos dientes anteriores bien alineados, incisivos mandibulares apiñados y lingualizados, lo que podemos causar es que si no diagnosticamos que tenemos de la clasificación de Anderson, un tipo 2 de la clase 3, es que al momento de poner brackets yo cruce la mordida y el paciente va a decir que eso le causaron ustedes por no saber em, diagnosticar, por no saber esto tan facilito, que los dientes superiores estén bien alineados y los incisivos inferiores apiñados, lingualizados. Ustedes dicen, ah, no, es clase uno. Ponen brackets, pa, se les fue lo de abajo para adelante. Y los culpables van a ser ustedes, porque van a decir, no, si mi hijito no tenía la cara así, y el doctor es el que le hizo. Y en realidad sí le hizo por no diagnosticar bien. En este caso, ¿qué es lo que yo he hecho? Si mi paciente es braqui, vuelvo y repito, si es que mi paciente es braqui, el paciente me acepta que yo haga una retrusión de todos los dientes, que yo me lleve todos los dientes inferiores hacia atrás, ¿sí? ¿Cómo hacía eso? Con mini implantes, con mini placas. Entonces, a los dientes eh, anteriores, anteroinferiores, a los dientes anteroinferiores yo no les pongo brackets, pongo un arco de protección en la parte anterior, porque si yo les pongo brackets, lo que voy a ocasionar es que ya comiencen a proinclinarse. Pongo brackets de molar a canino en los dos lados, puede ser arco seccional o puede ser con un protector de arco, y llego a poner mini implantes, me llevo todo eso para atrás. Una vez que yo consiga la clase uno molar y canina, puedo poner brackets adelante para quitar el apiñamiento. Y la forma que yo haría, si es que el paciente es dólico, sería sacarle premolares. Porque yo con sacarle premolares aseguro que no voy a abrir más la mandíbula yéndome para atrás. Hasta ahí entendidísimo. Una pregunta. Eh, Perfecto, dímelo. en el caso de mi paciente que, bueno, de nuestro paciente con la Julie, que estamos chequeando ya en clases, ella, por ejemplo, tiene una clase 3 canina bilateral y también tiene una clase molar 3 derecha, porque no tiene el molar izquierdo, el 6 el 36. ¿Ya? Ya, entonces, ahorita que usted o sea, que estamos viendo esto del apiñamiento y todo eso, tiene un apiñamiento bastante importante, tanto superior como inferior, y está en mordida cruzada, por ¿Segura? ejemplo, ¿qué? ¿Segurísima? Ah, ya sé cuál es tu paciente. Perdón, pensé que era otra tu paciente. Ya. ¿Qué? Ya, entonces ahorita que usted comenta esto de que los dientes se pueden
O sea, se puede, o sea, ¿cómo es? Proclinar los incisivos inferiores, en el caso de ella también. Sí, sí, es que el apiñamiento, pero tu paciente también tiene arriba bastante apiñamiento, Exacto, tiene entonces bastante empeñamiento, e incluso el maxilar de ella es bastante, el paladar es un poquito, es pequeño, o sea, en sí el maxilar es estrecho ya, o sea, todo no tiene mordida cruzada, pero tiene un maxilar estrecho, tiene un paladar profundo, el paladar también es estrechito, entonces el mismo hecho también de que le falta un 6 creo que el momento que se vayamos liberando el apiñamiento puede haber también una desviación de la línea media, que ya tiene una ligerísima ya línea tiene. media desviada. Entonces, en este caso, por ejemplo, aplicaría también como para intentar compensar una extracción de un premolar del otro lado, del lado derecho, inferior derecho. Sí, exactamente. Entonces, Exactamente. ¿Tu paciente qué es? ¿Tu paciente es dólico o braquio? eh, voy a sacar cero. Ay, es que siempre me confundo con eso. El de la carita larga es dólico, ¿verdad? Dólico, sí. Entonces es dólico. Sí, tiene una carita delgadita y un poquito alargada. Sí, dólico. Sí, dólico. Entonces, Dólico. a ella yo no le distalizaría. ¿Cómo no le distalizaría? No pondría mini implantes para distalizar todo. Y además, eh, tú sabes que del lado izquierdo, como ya no, lado izquierdo me parece que es que no tiene el molar inferior, Sí, ¿verdad? 36. Ajá. Ha perdido Ya, el 36. como no tiene ese, tú te vas a llevar los incisivos, los premolares del lado izquierdo para atrás y el canino también te vas a llevar para atrás. Entonces tú necesitas igualar del otro lado, pero al momento que tú te lleves del lado izquierdo, la raíz del canino, la raíz del premolar y la raíz del segundo premolar para atrás, también le vas a jalar al molar hacia adelante, ¿verdad? Ah, Ya, entonces lo que tú tendrías que hacer es que del lado derecho sacar el primer premolar para llevarte el canino hacia atrás con la fuerza de segundo molar, primer molar y premolar. ya. E incluso yo pienso que el momento o sea, que se haga o sea, la extracción del premolar sería del 44, pienso que los espacios se van a cerrar porque el apiñamiento que tienes es bastante. Pero ella ya está grande. El problema de ella y de que sea Ajá, dólico es que va a perder hueso enseguida. Entonces, muy posiblemente, antes de que tú comiences tu biomecánica, el hueso se comienza a degenerar de ella. Entonces tú tienes que comenzar tu biomecánica de cierre de espacios rápido con ella, para que ese hueso no se comprima y tú tengas la cantidad de hueso necesaria para llevarte el diente para atrás. ya. Muchas gracias. No hay de qué. Ah, y en ella para mí también tienes que sacar premolares superiores, pero tú tienes que llegar a decirme lo mismo y por qué. O sea, yo si te digo el por qué, porque yo lo tengo muy claro, pero si yo te digo el por qué, ya te estoy quitando el trabajo ya. Dígame, Quítame nomás. quítame nomás. O sea, yo pienso que el apiñamiento, o sea, es más por el apiñamiento, porque el momento que, Exacto. o sea, si El hacemos la apiñamiento de ella extracción, es severo. es severo, exacto, y el momento que, si es que no haríamos la extracción, los dientes se van a proclinar mucho hacia adelante. Sí, y el caso de ella Entonces, es que tiene mordida cruzada, pero es de un diente, porque sí, solo ya, el ajá, lateral está súper palatinizado. y creo que del otro lado también es el canino, algo así, pero solo son dos dientecitos que están en mordida cruzada. Entonces, si no hacemos las extracciones, los dientes se van a proclinar y se va a quedar muy trompudita en cambio. ¿Yo qué haría con ella? Yo no le pondría nada en los dientes de adelante, en los cuatro dientes de adelante, superiores e inferiores.
No le pondría nada. Ojo, que todo lo que yo te estoy diciendo, igual al rato que ya estemos en clases, me tienes que justificar por qué, ¿no? Yo no le pondría nada en los cuatro de arriba, en los cuatro de abajo y haría una biomecánica para solo llevarme los caninos hacia atrás. En el caso del lado izquierdo que perdimos el molar y no vamos a sacar el primer premolar, seguirme llevando los tres dientes para atrás. Pero en el caso de los otros dientes que yo tengo que sacar premolares, seguiría haciendo una biomecánica solo de distalamiento de caninos. Una vez que tenga los espacios abiertos para poder llevarme los laterales, pondría eh, cualquier bracket que me esté sobrando para distalizar y vestibularizar, porque están muy lingualizados y muy palatinizados. Una vez que ya esté en una posición media chévere, ojo, que no subiría a arcos rectangulares porque el bracket va a comenzar a dar información y eso no queremos. Una vez que ya esté los a espacios aceptables para poner en una buena posición los brackets, sacar esos brackets que puse mal y poner los brackets buenos o verdaderos en una correcta posición para que los dientes me sigan ya cogiendo una posición correcta enarcada. Pero primerito me llevaría los caninos hacia atrás para abrir espacio. Doc, y como el lateral eh, palatinizado, digamos, en mordida cruzada, eh, en el caso, o sea, que se me ocurra pegarle un bracket, eh, sería como mala idea colocar planos de mordida al nivel de los molares, como para Topes. liberar un poquito la topes, exacto. Topes para abrir y que ese diente pueda descruzarse. Ujú. Ah, cuando vas quitando el apiñamiento, el diente va subiendo y va Pero cambiando. obviamente el Por, tope no estaría todo el tratamiento, pero solamente hasta liberarle un poquito al diente. en qué dientes pondrías topes, mi estimada Bernie? En los molares superiores. Ojo que ella no tiene un molar inferior, dejarías de hacer oclusión. O sea, bueno, fijándome Solo por ejemplo, en morderías con el un lado. no, pero es que, bueno, me fijaría en qué dientecito está mordiendo. Y ya. Y Muerde ahí, con, muerde con premolares, supongamos. déjeme ver los modelos. Yo tengo aquí el modelo. A ver, dime. Ojo que ya tienes que, verás que yo no estoy viendo tus modelos, Bernie, pero ya tengo en la cabeza más o menos de qué hablamos. Bueno, me tocaría poner en los siete, Ya, en los siete superiores, ya. porque no, el 6 no muerde y porque en el 7 no muerde. En el 7 sí muerde. En el 7 sí muerde, Exacto. serían en los 7. Ajá. Porque incluso ella no tiene un premolar, le falta un premolar superior, le falta un, ay carajo, me falta un, creo que es un 5. Y ya ves, de ese lado ya no tienes que hacer tracción tampoco. No, solo hay que hacer extracción de un 14, o sea, sería del cuadrante uno Y un 44. y un 44. Y por eso es que tiene desviada también la línea media superior porque le falta un premolar. Exactamente, sí. Pero sigue teniendo del lado que sí tiene el premolar, tiene el lateral muy atrás, ¿verdad? Em, Está en mordida cruzada el 42, el 42 con el Con 11, el 12, 11. con el 11. Y es poquito en realidad, es así poquito a poquito, pero yo creo que poniéndole, o sea,
planos, así lo que yo digo, o sea, ponerle planos en los siete, pero así ligeritos, sí se liberaría ahí un poquito la mordida y sí, sí habría ahí este cruce de mordida que como liberando el apiñamiento, digamos. Porque el que está bien, bien adelante es el 33. Pero yo pienso que el rato que ya nos llevamos todo para atrás, pues obviamente ya se ubica, estaría dentro del arco, digamos, porque está totalmente fuera de arco. Este ratito le veo a tu paciente, déjame verle porque yo tenía algo de fotos de ella. Chuticas. Mm, 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 mm. No me aparecen las intraorales. No me aparecen las intraorales. Yo le tomé fotos a ella ese día. Sí, sí, tomamos fotos de ese día. No, pero yo no le tomé, ¿verdad? Ah, no, usted no. Déjame ver si es que encuentro las otras que tenía. Porque ella ya va a 4 cortes asistiendo a diagnóstico. Mm, mm, mm. No, no me aparecen las fotos intraorales de ella en ningún lado. Bueno, pero tengo más o menos la idea de ella en la cabeza. A ver, déjame ver la extraoral. Perfecto. De perfil. Tampoco tengo, solo tengo las. Tiene desviada la línea media superior hacia la izquierda de ella, ¿verdad? Según sus fotografías. Sí, 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 la línea media superior está hacia la izquierda y la línea media inferior hacia su derecho. Y ya, sí, por el apiñamiento. Forma de arco. ¿Qué forma de arco tiene? Mm, ¿Triangular, cuadrada o ovalada? Arriba tiene como cuadrada y abajo sí tiene triangular. No contacta para nada. ¿Quién tiene Mm, las fotos? ¿Me puede mandar, por favor? ¿Tú tienes, Bernie? Tendría que entrar a mi WhatsApp porque tengo... em, Y estás conectada desde el cel. sí, déjeme ver, Doc, si puedo descargar. Es que la Julie tenía las fotitos, pero la mamita me comentaba que estaba un poquito, estaba en la clínica, que tal, por eso no podía asistir. Está bien. Envíame, porfis. Voy. Las intraorales, Sí, a ver esta. Ya voy, ya voy, ya voy.
al chat, sí, ¿verdad? Sí, por favor. Mm, ¿llegó? ¿Llegó? Mm, No, al chat de aquí Sí, ya voy a abrir. sí, ahí está. ¿Tienes una de mordida? Estoy bien. Aquí De está, aquí está. frente. Sí, ya mandé. Envíame, por favor. Y las laterales también, de una vez. Las, Las laterales en intraorales, intraorales. mm, voy. ¿Esas? Perfecto. No están tan laterales, pero bueno. Usted dijo que estaban bien. No, otras deben haber sido estas, no. Que tengo 800 fotos. Sí, de ley, otras son. Estas son las primeritas que tomaste. Espérame. Sí, este es diagonal, no es lateral. Pero bueno, lo que habría que hacer en este caso es de este lado no topar nada arriba, ¿verdad? Porque de este lado ya tiene su pequeña desviación. Lo que haríamos es con este molar que está aquí, con este molar, comenzar a distalizar estos tres dientes de adelante. Ahora, ¿qué problema le ven ustedes ahí para unir esos dientes? No le entiendo la pregunta. ¿Tú crees que vas a poder unir ese molar a esos premolares? Ah, el espacio es grande y tiene pérdida de hueso. O sea, ya se le ve que hay una ligera pérdida de hueso ahí. No ligera, full. Está Ajá, chuta ajá, sí hay pérdida en de el hueso tercio, ahí. tercio medio de las raíces. Ahora, nosotros, ¿qué podríamos hacer? Lavarnos las manos porque nosotros no hicimos la extracción, ¿no es cierto? Por un lado. Es que yo le dije desde hace mucho tiempo, bueno, ese diente tenía un crecimiento pulpar en en la cámara pulpar. Tenía un crecimiento a manera de encía que ya tenía caries de furca. Sí, entonces para mí ese diente era para extracción. Pero es mi culpa que le hayan hecho la extracción con alguien que maltrató más los tejidos. No, no es cierto. No, Entonces, para mí, al evaluar ese hueso con las radiografías, porque debe haber una radiografía panorámica actualizada, a ustedes creo que les dieron una radiografía donde todavía tenía el molar, ¿no es cierto? ajá, No, hay que volver a tomar. ¿Por qué? Porque lastimosamente el que le sacó los que le sacaron ese diente, rompió tablas.
Porque la extracción tampoco era que era desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Bueno, no le preguntamos en sí hace cuánto tiempo, Pero pero creo no, que todavía estaba como que no estaba bien cicatrizado. no dijo que era hace mucho tiempo. Ya, entonces yo unir ahí no voy a poder. Suponiendo que nosotros tenemos buena encía ahí, lo que haríamos es cogernos del molar a los premolares, llevar para atrás y ahí el canino, porque aquí también tenemos una mordida cruzada lateral con canino, ¿si ven? Pero es porque el canino está demasiado vestibularizado. Fuera del arco. Ajá. Entonces tendríamos que tratar de llevarnos los premolares hacia atrás. Lo que yo les recomendaría a ustedes en este caso es sacar el premolar y tratar de poner un molar ahí de implante. ¿Por qué? Porque si ustedes mesializan ese molar y distalizan esos premolares, lo que va a pasar es que ustedes le acerquen a las raíces de esos dos dientes a la zona edéntula y le dejen desprotegida a la raíz justo en esa zona. Y puede llegar a tener movilidad dental porque no tiene hueso donde sostenerse. Mm, Culpa tuya, Verdi, no fue culpa tuya porque la paciente ya te vino hecha la extracción. claro. Ahí el canino yo pondría en lugar del premolar que está. Cambiaría el canino al lugar del premolar que está. Y los dientes de adelante ya tendrían más espacio. Ahora nos vamos a la otra lateral, diagonal. Entonces esta sería para la extracción de los dos premolares de este lado, ¿verdad? Porque de este lado Y tenemos tiene completo. Entonces nos tendríamos que llevar hacia atrás. hacia atrás. Veamos, tú tienes una foto de perfil del paciente, no, pero esta paciente no. Tiene un apiñamiento muy severo como para tratar de hacer proinclinación. Igual nos falta la lateral de cráneo para saber cuánto mismo tiene en ángulos, si es que están los dientes dentro de las bases óseas o no están dentro de las bases óseas. Claro que ciertos dientes como este lateral inferior que está eh, muy proinclinado es por una razón específica que está muy proinclinado, ¿verdad? Y ese no tiene hueso en vestibular. 42. Ajá. ¿Me está preguntando o me está diciendo? No estoy diciendo. Y si es que tú le pones topes en premolar, en molares, sí tendrías que solamente con el uso de brackets en la parte de arriba, ese central se proinclinaría un poco para quitarse esa mordida cruzada. Ujú. Llevamos los caninos inferiores hacia atrás, lo del otro lado también hacia atrás y llevamos hacia atrás y ya te queda el espacio para que tú metas ese 42. Y en el caso de que, por ejemplo, ya por obvias circunstancias la paciente diga, no me puedo poner el implante, ya, o sea, habría, por Mm, ejemplo, la opción ahí de colocar un poco de mm, hueso, tal vez, hacer un injerto de hueso para poder llevar hacia atrás ese cuadrante. Es que no le vas a poder poner un poco de hueso, lo que le tendrías que poner es un trasplante de hueso. Tendrías que, hay técnicas que hoy en día abren, meten hueso, sobrepasan, ponen con tornillos, pero te sale mucho más caro que Y, por poner un ejemplo, implante. tratar de visualizar ahí con un microimplante, que El problema no anclarnos, digamos, en el 7 sino en un microimplante. es que el problema no es el anclaje, el problema es que te vas a El sacar hueso. al diente del hueso.
el premolar se va a salir del hueso, porque si este rato el premolar está cubierto de hueso, al rato que tú te llevas para distal, como no hay hueso, le va a dar por la mitad de la raíz al premolar. El premolar se va a quedar yucho la mitad del premolar, la mitad de la raíz. Ya, entonces en este caso sí sería recomendable sacar el 4. Sí, si es que la paciente no quiere hacerse el implante, lo que pasaría es que se puede poner una prótesis removible, pero tú comprometerte a cerrar ese espacio, no, porque ya No, está con el hueso perdido. Debían tomar precauciones para la extracción, llenar de hueso al momento de haber hecho la extracción y así estaba mejor. Eso es el problema de que no se hagan tratamientos completos con nosotros. ¿Qué pasa cuando no se hacen tratamientos completos con nosotros? Que se van donde uno, se van donde otro y nadie sabe lo que quieren trabajar y hacen lo que les parece. Entonces, la extracción tal vez no estuvo mal hecha del todo, la extracción, pero como la paciente, justo te dije, o sea, les mencioné hace un rato que la paciente dólico tienen que tener cuidado con el hueso porque se puede perder hueso. ¿Hace cuánto le harían la extracción? Romperían o no romperían tablas con esa extracción, pero este rato el defecto óseo ya está ahí, ya no puede hacer nada. Tú le dices a esta paciente que tiene un problema de periodonto, se va donde otro doctor, no se hace hacer contigo mismo. Por ahí tal vez bien hecho cosas que tú no querías, porque el periodoncista le dice, no, no tiene bolsas ni nada, pero lo que tú te referías es que no tiene mucha encía adherida a los caninos, por ejemplo. Si ves la franja de encía adherida a los caninos, es mínima porque los caninos están en infraoclusión. por ejemplo, ahí cuando se haga la retracción, bueno, obviamente no es mucho lo que hay que o sea, llevar hacia atrás, pero puede haber ahí una ligera reabsorción, recesión, perdón, recesión gingival. Sí, porque no tiene hueso en la parte vestibular. Y tú vas a extruirle un poco porque está en infraoclusión. Sí te puede quedar un defecto gingival ahí. Defecto gingival. Ujú. Mm, yo, ay, está premiada. O sea, yo a estos pacientes sí prefiero encontrarles completos, porque ahí yo tengo el chance de hacer todo lo que yo quiero. En cambio, si ya vienen así, sin un premolar, sin un molar, con reabsorción, te queda mucho más difícil tu trabajo. Y si es que tú le propones sacarle el premolar, te va a decir otro diente y no te van a comprender. Sin contar que hay que sacar dos del otro lado. Claro, ese es el problema. Si ves, me parece que todavía está fresquita esa herida. ¿Qué te parece? Esa Entonces, tracción le hicieron recién y rompieron tablas porque mira el defecto cómo está también en vestibular. porque me da la impresión de que incluso en la parte superior también tiene del cuadrante 2 parece que también ha tenido o sea, una extracción medio brusca, digamos, porque se le nota también ahí un poquito de como una herida, algo así, ¿En dónde? en el cuadrante 2 donde nos falta el premolar, en la Ya. de lado, en la lateral, en la otra. ¿Sí ve? No, por lo general sí se te va a hacer así cuando haces un cierre de espacios. Sí vas a ver que te queda así. Ah, pero no es por la extracción.
Sí, o sea, no perdió hueso, pero sí tiende a comprimirse un poco así cuando haces ya el cierre de espacios. Sí Ya, te queda una cicatriz. gracias, Doc. Entonces ya tienes full cosas que hablar de tu paciente, verás, Bernie. Ya. Y ya, pero el caso de tu paciente no es este, porque en este caso de clase 3 es que los dientes superiores están bien alineados, ¿sí? Entonces, aparentemente el paciente es clase uno, tu paciente es clase 3 dental en ciertos lugares, no es generalizado, pero este paciente está con los dientes inferiores apiñados, los dientes superiores rectos y al rato que nosotros excusamos, ahí se nos ve la clase 3. Y el tipo 3 donde tenemos un arco maxilar poco desarrollado, dientes que pueden o no estar apiñados y una arcada mandibular bien desarrollada con dientes alineados, vestibularizados en relación a los dientes maxilares. Es decir, que la mandíbula se ve más grande que la parte superior. Ahora, nosotros tenemos que hacer una evaluación diagnóstica temprana o a tiempo. Tenemos que revisar muy bien qué tipo de paciente nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos llegamos a dar cuenta de cualquier problema dental, esqueletal que tenga mi paciente, debemos corregir a tiempo. Hoy me pasaron un niño de 5 años con mordida profunda. No se le veían los dientes de abajo. ¿Qué podrían ustedes pensar que le podemos mandar a ese paciente? Ayúdame, Bernie, ya que tú misma estabas hablando, ayúdame. ¿Qué pensarías que le podríamos mandar a ese paciente? Un plano de, un plano de No, imagen. lo que yo haría o lo que yo hice es esperar, porque dice el manual, dice el libro, que ¿qué es lo que hace el primer molar? El primer molar va a ser el primer levantamiento fisiológico de la mordida, ¿sí? Entonces, en un niño puede ser que por el tamaño del diente inferior no sea necesario que se vea la mitad del diente inferior y cuando salgan los primeros molares y ocluyan, se levante la mordida, ¿sí? Lo único que tú debes hacer es generarle estímulos al paciente. Pero para mí, un niño de 5 años no va a entender que tú le pongas un aparato. Porque si tú le pones un aparato a un niño de 5 años, lo que va a ocurrir es que él le coja cierto recelo. Si es que tú no ves dientes muy unidos en ese niño, tiene unos diastemas pequeñitos, tiene espacios primates, todo está bien. Si es que la mandíbula no está muy atrás, todo está bien. Un poco tapa los dientes inferiores con los dientes superiores, eso es un problema vertical, pero el paciente antes del levante fisiológico de mordida con la erupción de los primeros molares, es normal que tenga este tipo de maloclusión y también es un poco normal que tenga cierto grado de clase 2. Yo ya les di una clase de escalones molares para que ustedes evalúen cómo con los escalones el paciente se va a ir desarrollando. ¿Qué porcentajes nos puede dar para clase uno y clase 2? Ahora, no le trataría también al paciente
porque aparte de que es muy chiquito, la mandíbula va a seguir creciendo y ahí es donde yo tengo que actuar. Entonces, en este caso de mordida profunda, no hay una alteración. Si es que yo tuviera una mordida cruzada anterior, yo pondría pistas, pondría propulsores, pondría cualquier cosita que me ayude a descruzar, porque eso sí va a afectar el crecimiento. Pero con esta mordida cruzada, lo que yo le mandé personalmente al paciente es que cambie un poco la alimentación. Todo lo que yo le dije a la madre hacía. La madre le digo, verá, este rato que usted le corte en pedazos chiquititos la carne, que usted le desmenuce con los dedos para que él pueda comer, que usted le corte las frutas en pedacitos chiquitos para que él se meta a la boca, no están ayudando al desarrollo. Usted debe dejarle que él coma cosas más duras, que a la carne le desgarre, que el pedazo del pollo desgarre, porque si somos muy sinceros, a esa edad el niño no usa cubiertos. Entonces no me sirve de nada que estén los cubiertos en la mesa si el que le va a dar cortando todo soy yo. Entonces a esa edad me sirve que el paciente muerda, desgarre, utilice la musculatura para que eso tenga un, estímulo para crecer, ¿sí? Que las manzanas, el niño coma directamente la manzana porque tiene que morder, romper y masticar los pedazos grandes para que toda la musculatura accione el crecimiento. Hacerle a esa edad algún aparato no me sirve de nada porque no está interviniendo en el crecimiento. Una clase 3 sí bloquea el crecimiento maxilar y propicia el crecimiento mandibular. ¿Ya? Entonces, justo estaba viendo una clase de ortopedia de una doctora que dice cuándo actuar, cómo actuar y por qué actuar. Exactamente. Eh, cuándo actuar cuando yo tengo una mala oclusión, cómo actuar dependiendo de lo que yo quiero hacer en el paciente y cuándo actuar en el momento que yo vaya a tener em, una respuesta. Por ejemplo, en la mordida profunda no me servía de nada actuar en ese momento porque me falta esperar al levante fisiológico. En una clase 2, si el paciente no me está dañando dientes, si es que el paciente no tiene apnea obstructiva del sueño, yo no actúo en la clase 2 todavía porque falta que me salgan los primeros molares y ustedes ya saben que por el gradiente cefalocaudal de crecimiento la mandíbula sigue creciendo. Pero si es que yo tengo un paciente de 3 años que tiene mordida cruzada anterior, mordida cruzada unilateral posterior, mordida cruzada posterior, yo ya puedo estimular a que eso crezca. No me va a aceptar el paciente un aparato, pero puedo poner pistas de resina para que el paciente siga descruzando esa mordida. Porque si el paciente se queda con una mordida cruzada, lo que va a hacer es bloquear el crecimiento normal que debería tener. Doc, entonces en un paciente, por ejemplo, con labio y paladar hendido, que tienen esta tendencia desde que nacen prácticamente a una clase 3, ahí, por ejemplo, ¿desde cuándo se recomendaría trabajar, por ejemplo? O sea, tú al paciente LPH Ajá. le haces desde que nace. ¿Por qué? Porque el paciente cuando nace tiene comunicación bucosinusal, ¿sí? Entonces mezcla lo de la boca con la nariz y la nariz suele salir aplastada. Lo que se hace en esos pacientes es tomar una impresión, sacar, hacer un acrílico que me divida a la boca del, de la nariz para que el paciente pueda alimentarse. A ese paciente no se le alimenta acostado, por ejemplo, porque se le va a ir todo para arriba y para atrás. Ese paciente tiene que succionar semisentado para que el paciente degluta y se vaya para abajo y no se le vaya hacia la nariz.
Y en la parte de adelante tenemos que poner cuatro alambrecitos, dos alambres que vayan hacia la parte de los cachetes para que yo pueda em, a pegarle con algún adhesivo a los cachetes del pacientito para que no se le caiga y otros que tengan acrílico para ayudar a formar la nariz del paciente. Porque el paciente tiene la naricita caída, lo que yo haría es un acrílico que me empuje la punta de la nariz hacia arriba y hacia adelante para ayudar a ese crecimiento. Entonces, desde que nace, tú ya le estás haciendo ortopedia al paciente LPH. Luego, acorde a lo que le hagan, tienes que tú también seguir. Por lo general, cuando ya le operan al paciente LPH, lo que hacen es cerrarle el paladar. Le cierran el paladar para que no tenga comunicación y pueda alimentarse. Pero esa cicatriz que te queda te impide el crecimiento transversal del paciente. Tú tienes que hacerle que crezca transversalmente con Hyrax, con Magnamara, con Has, dependiendo de lo que tú observes. Y ahí no va a Entonces, depender la edad, ¿o sí? claro, un paciente LPH, suponte si es que el paciente ya tiene primeros molares, tú le puedes poner estos aparatos. De acuerdo a a la edad cronológica y biológica del paciente, vas haciendo los procedimientos. Pero un paciente LPH, por lo general, toda la vida tiene que utilizar diferentes tipos de ortopedia. Luego, si es que tu paciente tiene mucha, em, ya corregiste la parte posterior con el Hyrax, pero en la parte anterior, como tiene ausencia de dientes por el hueco que tenía, le, tú le vas a poner otro Hyrax, pero ya no el normal, sino un Hyrax abanico, para tratar de abrir la parte delantera y que la mordida posterior no se te haga telescópica dependiendo de las necesidades. No a todos los pacientes les vas a tratar de la misma manera. A veces al paciente LPH tú le estás abriendo la parte de atrás y se te vuelve a abrir una comunicación, pero eso ya debe saber el cirujano y debes saber tú que puede pasar y tienen que volver a Ujú. meterle a quirófano para cerrar esas comunicaciones. Entonces depende del paciente. Aparte, el paciente LPH hay dos tipos, el paciente sistémico y el paciente que solamente tiene labio paladar rendido. Si es que es un paciente sistémico, puede tener muchas otras alteraciones. Y tienes que jugar con lo que tienes. Si es que tienes agenesia de varias piezas, ese paciente ya no va a crecer. Tú sabes que tienes que hacerle utilizar máscara facial. Entonces hay igual unilaterales, bilaterales, solo labio. Para clasificación tenemos una como Y que vamos pintando, qué es lo que tenemos. Puede ser nariz, labio, solo labio, nariz, labio, reborde alveolar, nariz, labio, reborde alveolar, paladar. Hay unos casos que inclusive se va hasta la úvula y todos los casos se manejan diferente. Entonces, meterse a dar LPH sí es como que recibir un módulo de, por lo menos ponle 2 semanas en clases normales, de 4 horas diarias. Sí es largo LPH. Gracias, Doc. Ahora, en dentición primaria, esto es lo que yo les estaba diciendo. Si es que ustedes ya observan esto, tengan por seguro que ese paciente va a tener un bloqueo de crecimiento. ¿Qué es lo que haríamos en mi caso? O pondría resina para que el paciente proincline esos dientes, porque si ustedes pueden observar, esos dientes están retroinclinados.
o pondría algún aparato que me ayude a poner, a dar propulsión, que me ayude a descruzar, que alce toda la mordida y que me empuje esos dientes, luego retiro y la misma mordida me va a mantener esos dientes arriba. Y tengo que diagnosticar. ¿Por qué es? Si, por ejemplo, mi paciente tiene un hábito de lengua, yo a esa edad no le voy a corregir el hábito de lengua y de preferencia mando donde mi fonoaudiólogo para que él me ayude a resolver. Tú de la vida, Bernie, ¿por qué? Porque en Cuenca, en la Católica, hay escuela de fonoaudiología, entonces tienes un montón. Yo en Riobamba, por ejemplo, no hay fonoaudiólogos en gran número. Hay unos dos, tres y los turnos te dan súper después. Entonces, encantada de la vida tu Bernie para poderles mandar a fonoaudiología. Por lo general, cuando encuentras disfunciones musculares, es bueno que trates con el fonoaudiólogo. Y el fonoaudiólogo también no es nada barato. Ahora, en dentición mixta, ustedes pueden observar este tipo de pacientes. Yo tengo en este momento un paciente así. Miren, ¿qué es lo que tiene? Ese paciente tiene problemas maxilares. Si es que ustedes ven esas bolas que tiene detrás, son los laterales. No tenemos el espacio suficiente para poder meter nuestros dientes. Y esos dientes, aparte de estar retroinclinados, el hueso mandibular sí está mucho más adelante que el hueso maxilar. Entonces nosotros podemos tener un componente genético, etiología multifactorial puede haber comenzado por varias cosas. Tenemos herencia y factores epigenéticos. Aparte de que ya viene genéticamente predispuesto, tenemos muchas más cosas que em, complican esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Nosotros podemos fomentar el crecimiento, serenar el mal crecimiento, camuflar las maloclusiones o desaparecer las maloclusiones. No es lo mismo camuflar que desaparecer, ¿sí? Por ejemplo, si es que nosotros tenemos un paciente clase 3 por deficiencia maxilar, hacemos expansión y hacemos tracción maxilar con una máscara facial, nosotros podemos desaparecer la maloclusión y dejar al paciente en oclusión funcional. ¿Qué debemos diagnosticar? Todos los hábitos orales, hipertrofias adenoideas, hipertrofias de amígdalas, pérdidas prematuras de dientes decidos o alteraciones endócrinas que tengan nuestros pacientes. Pacientes que tengan alteraciones endócrinas, tengan por seguro que van a tener alteraciones orales. Sí, sea em, agenesia, dientes supranumerarios y ustedes saben que todo esto puede afectar en mayor nivel las agenesias, porque no hace que el hueso se forme bien de ese lado. Las hipertrofias adenoideas, hipertrofias de amígdalas, tengan en cuenta que va a afectar a la respiración. Una boca abierta no hace que se posicione bien la lengua. Una mal posición de la lengua no estimula el crecimiento. Ahora, la maloclusión clase 3 presenta menor prevalencia dentro de las maloclusiones. Nosotros, por lo general, vemos más maloclusiones en clase uno. ¿Cuál es la maloclusión de la clase uno? El apiñamiento, por ejemplo, la biproinclinación, la biprotrusión. Tenemos varias modificaciones, pero tenemos más pacientes clase uno, tenemos más pacientes clase 2.
clase 2.1, clase 2.2 y en menor número tenemos pacientes clase 3. Es lo que menos vemos. ¿Todos de acuerdo? Sí, ¿no es cierto? El 90% de la población seremos clase 1, clase 2 y el 10% clase 3. Entonces, la valoración de la etiología va a ser la piedra angular de nuestro plan de tratamiento, porque si nosotros diagnosticamos el por qué tiene esa maloclusión, nosotros sabremos qué hacer. Si es que nosotros no tenemos nuestra piedra angular, nuestra valoración de la etiología, todo lo que construyamos, todo el plan de tratamiento se nos va a ir abajo porque puede o recidivar o no funcionar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a fomentar el diagnóstico a tiempo con el objetivo de promover, conservar, redireccionar o devolver el crecimiento y desarrollo normal del complejo orofacial de nuestros pacientes. Ojo, el diagnóstico a tiempo. Hace un momento yo ya hablé. No es lo mismo tratar una maloclusión clase 2 o mordida profunda que una maloclusión clase 3. ¿Qué tiene que ver el a tiempo? El a tiempo es que cada una de estas tiene lugar a ser corregida. La clase 2, a mi parecer, en un paciente de 3 años no debería ser corregida todavía. ¿Por qué? Porque el paciente primero no va a utilizar a los 3 años ningún aparato que yo le ponga y ningún aparato que yo ponga fijo me va a corregir esa mala oclusión clase 2. Pero una mordida cruzada anterior a los 3 años, si es que yo pongo un aparato fijo, me descruza a los 10 días y yo retiro. ¿Por qué tengo esa, ese pendiente de querer retirar rápido? Si yo dejo aparatos puestos mucho tiempo a un niño, el que va a bloquear el crecimiento soy yo. La iatrogenia voy a crearla yo. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo tratar una clase 2 que una clase 3 a tiempo. La clase 3 yo la puedo tratar desde que yo diagnostico la clase 3. La clase 2 yo tengo que esperar al momento donde exista un mayor crecimiento mandibular. Lo mismo, una mordida cruzada posterior, yo cuando la encuentro puedo ayudar a mejorar con vestibularizadores. Diagnostico el hábito, hago que traten el hábito y el paciente va a mejorar. Pero si me encuentro una mordida profunda, tendré que esperar hasta que, hasta que el paciente em, tenga sus primeros molares para ver en el primer levante de mordida qué ha ocurrido. Si yo tengo, por ejemplo, una mordida abierta, yo diagnostico cuál es el problema. Entonces, yo le veo a un niño de 4 años con una mordida abierta. Yo ya puedo tratar porque si yo le diagnostico que usa chupón, que se chupa el dedo, que eh, anda metido algo en la boca, succión labial, yo sé que le quito esto y el paciente va a mejorar. Solamente quitándole el hábito va a mejorar. Entonces yo puedo tratar desde cualquier edad. La edad óptima para que le vea el ortodoncista o alguien que sepa de un buen diagnóstico al paciente es desde los 3 años. Porque muchas de las veces, lastimosamente, otros profesionales de nosotros no están adaptados a ver maloclusiones. Yo en Navidad le vi a la nieta de unos doctores, colegas, en el pase del niño del colegio de odontólogos,
a la nena con clase 3 tal como la que mostré aquí. Esta. Entonces, yo creo que si ustedes tienen hijos, sobrinos, familiares cercanos a los que quieran, no les dejarían estar así. Lastimosamente hay personas que no saben y dicen, todavía está muy chiquito para tratarle, no le hagamos nada. Yo, al hijo de una doctora que el chiquito hasta ahora me acuerdo la cara que me puso, le puse la resina en los dientes inferiores. Fotocuré y al rato que él ya se comenzó a cansar y ya como que iba a llorar, le solté justo antes de que llore y al rato que comienza a morder, se comienza a tocar con los dedos y le queda viendo a la mamá como que, ¿qué onda? Si la mamá se hizo la loca y yo también ya le cambié de tema y a los 15 días estuvo descruzada esa mordida. El niño hasta hoy no tiene ningún problema y ya hizo su cambio dental. Y la mamá tenía miedo que se haga clase 3 pero si no se le trata, obviamente se podía quedar clase 3. Entonces, eso. A mí me da pena ver que no sepan diagnosticar y no sepan que esto hay cómo tratar a tiempo. Por eso me parece súper importante esta diapositiva, que nosotros es nuestra obligación que entre nuestro círculo social de odontólogos fomentemos a que diagnostiquemos a tiempo para promover, conservar, redireccionar o devolver el crecimiento y desarrollo normal del complejo orofacial. Si nosotros ya encontramos una falla que podemos corregir, la corregimos. No nos esperamos a los 18 años a que utilice brackets. Entonces, ustedes ven este desgaste que tiene en el esmalte por la mordida clase 3 dental. Esta es la paciente que yo les presenté antes que tenía agenesia de lateral. Entonces, como yo ya les mencioné, los tejidos duros de la cavidad oral son recursos naturales no renovables, los cuales es nuestra responsabilidad, tanto como de los pacientes, mantenerlos. Si es que el paciente viene preocupado y yo le veo así y le digo, no, pero es que todavía está muy chiquito para corregir, soy culpable. Y si es que el paciente ya viene después de mucho tiempo con facetas de desgaste o viene en la dentina, fueron los culpables los pacientes y yo ya tengo que advertirles de eso. Ahora, tenemos tres tipos de maloclusión clase 3 esqueletal. La primera, donde tenemos una retrusión maxilar y la mandíbula está normal. La segunda, donde tenemos un maxilar normal y la mandíbula está en protrusión. Y la tercera, un problema maxilomandibular. Maxilar retruido, mandíbula protruida. Entonces tenemos características faciales. Si ustedes pueden ver en un paciente que tiene problema maxilar, lo que van a observar es que no tiene pómulo. Ustedes a esta paciente le ven con el tercio medio hundido, el tercio medio para atrás. Tiene un perfil cóncavo y lo que nosotros deberíamos hacer es una cefalometría donde veamos que tiene una retrusión maxilar, el maxilar se encuentra hacia atrás y podríamos utilizar una máscara facial, ¿sí? Como uno de los tratamientos. Más adelante voy a dar más tratamientos porque puede haber otro doctor que ustedes trabajen con el doctor y digan, ¿sabe qué? El doc me dijo que máscara facial. Y le digo, "Ah, la máscara facial, eso se utilizaba hace 100 años. ¿Cómo va a seguir utilizando eso? Y ese curso es disque actualizado. Ya, le acepto. Pero no comparto. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo utilice anclaje esqueletal o utilice aparatos como el ERTIGAP 3
eh, quiere decir que mi paciente tiene un poco más de solvencia económica y no todos los pacientes podemos resolverlos con la última tecnología. Hay muchos pacientes a los que les podemos resolver con cosas más convenientes que están a nuestro alcance. Características del paciente clase 2. Tiene un poquito más de pómulo, pero se le ve la mandíbula adelantada a toda la cara. Entonces tiene un perfil cóncavo con mucha protrusión mandibular. Esqueletalmente nosotros observamos el SNA puede estar en 82 y el SNB en 90. Entonces sabemos que es un problema netamente mandibular, porque el maxilar se encuentra bien. Tenemos hiperplasia mandibular y por lo general solemos tener una retroinclinación de incisivos inferiores. En este caso no se ve la retroinclinación de los incisivos, pero porque tenemos un diente incluido. Entonces esos dientes pudieron tener el espacio para ponerse en una buena posición. Pero los dientes intentan em, compensarse, ¿sí? Los dientes intentan compensarse. Permítanme un segundo. Ahora, el paciente clase 3 no tiene pómulo, tiene un maxilar pequeño, tiene mucho mentón. Entonces, tenemos depresión en el tercio medio, tenemos progenie, tenemos retroquelia superior, eso quiere decir que el labio superior se encuentra hacia atrás y seguimos teniendo un perfil cóncavo. Este es más difícil porque la cirugía va a ser maxilomandibular. Si es que su paciente, ustedes le diagnostican a tiempo y era clase 3 tipo 3, podían utilizar cualquier método para hacer protrusión maxilar. Y al momento de hacer protrusión maxilar de mi paciente, yo voy a evitar muy posiblemente la cirugía tan compleja, porque no es lo mismo acercar 2 centímetros que acercar medio centímetro. Entonces, podríamos, así el paciente vaya a ser quirúrgico, podríamos intervenir, sí podríamos intervenir para bajar la severidad del caso. Miren, en ese paciente el caso fue que operaron arriba y abajo porque estaba demasiado discrepancia. Hicieron un recorte de cuerpo, hicieron un Aleford, protruyeron mandíbula y protruyeron maxilar y retruyeron mandíbula. Ahora, ¿cuál es la eficacia de la tracción? ¿Sí? Dependiendo del estadio en el que nosotros encontremos a nuestro paciente. Ustedes ya saben que hay dos métodos de diagnosticar a nuestros pacientes em, el crecimiento. Los dos métodos que nos quedan a nosotros más fáciles. El análisis carpal y el análisis cervical. Con nuestra radiografía lateral, nosotros podemos comparar con esta tablita en qué estadios nosotros nos encontramos y al momento de leer sabemos qué estadio, qué suturas ya se encuentran cerradas, qué tratamientos son mejor de hacer. Y el análisis carpal, cuando mandemos a tomar una radiografía de mano,
tenemos ciertas cosas que verificar en las epífisis y diáfisis de todos los dedos. Tenemos que analizar el huesito sigmoideo, el sesamoideo, para nosotros observar qué es lo que está pasando, en qué nivel de madurez ósea se encuentra nuestro paciente. Una vez que nosotros analicemos y observemos cuál mismo es la deficiencia, porque existe un montón de combinaciones. Por ejemplo, fíjense bien los cambios que va a haber. Si nosotros proinclinamos los dientes superiores, el labio superior mejora, porque el paciente no era clase 3, el paciente era clase 1 y aparentemente es un paciente clase 3 porque los dientes estaban muy retroinclinados. De la misma manera, regresamos, pero hacemos crecer la mandíbula. El paciente, aparte de que se hace clase 3, se hace dólico facial. Si es que giramos más atrás el ángulo articular, el paciente va a ser dólico, pero ya no va a ser clase 3, va a ser mordida abierta. Si es que cerramos ángulos del paciente, puede quedar en clase 1. Eso lo podríamos lograr gracias a extracción de dientes. Si es que el paciente igual es dólico, va a cambiar. Tenemos un montón de combinaciones para lo cual nosotros debemos saber evaluar muy bien qué ángulos vamos a estudiar. Entonces, ¿hay una sola cefalometría con la que yo me rija? No, yo me rijo con varios ángulos. eh, que yo creo y he hablado con amigos y nosotros creemos que son más eh, fidedignos, que nos van a dar resultados mucho mejores. Por ejemplo, la línea de Spradley yo siempre evalúo sí o sí. ¿Cuál era la línea de Spradley? Una vertical verdadera que baja desde la unión del labio con la columela de la nariz. Yo siempre trato de utilizar el polígono de Yarabak, inclinaciones dentales al plano mandibular, inclinaciones dentales al plano palatino y a la base del cráneo anterior. Profundidad facial. No utilizo mucho la línea estética de Ricketts. La profundidad maxilar, el ángulo ANB, altura facial inferior. Entonces, comparo maxilar con mandíbula, puede ser con el análisis de McNamara, puede ser mejor con un análisis tomográfico donde yo observe desarrollo transversal en la parte que sé que debe ocluir, evalúo cóndilos, evalúo posiciones dentales y ya tengo una realidad del tratamiento. Bueno, le recompensé los 10 minutos más o menos que me ausenté. El día martes vamos a ver ya en realidad el tratamiento, pero con la clase de hoy creo que les queda un poquito más claro todo lo que se debe evaluar para yo poder tener un buen diagnóstico y ya luego vamos a ver ejemplos de tratamiento que yo les voy a mencionar de la clase 3, ¿sí? Eso sería todo por hoy. Nos estaríamos viendo el día martes. Entonces, péguense una revisadita de sus casos, más o menos háblenme, así como el Bernie ya nos habló, ya Bernie tiene un poquito más de idea de qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que puede ofrecer y qué es lo que no puede ofrecer. Porque, por ejemplo, ofrecer a ese paciente un cierre de espacios con ese hueso
está muy comprometido de nuestra parte. Y ya me toca hablar a mí porque yo dije que sí se puede sacar ese diente, pero nunca le dije que le hagan sacar así de feo ese diente. O sea, podíamos tomar otras consideraciones como poner hueso, tratar de hacer odontosección para que no se rompan tablas y un poco de cosas más para poder mover a través de ese hueso. Pero ahí yo ya no me comprometo a cerrar espacios y ya tendré que hablar yo. Eso sería todo por hoy. Les agradezco por estar, por participar a los que participaron. Que tengan una buena noche. Muchísimas gracias, Doc. Hasta mañana.